Todo esto empezó un día que estábamos mi hermano y yo sentados en la sala y de la nada empezaron a discutir mi mamá y mi papá. Estaban peleando y vimos que mi papá estaba furioso y mi mamá estaba moreteada. Mi papá le gritaba con insultos fuertes a mi mamá y como mi mamá también estaba llorando Josh. Lo único que pude hacer en esa situación era abrazar fuerte a mi hermano también yo con lágrimas en los ojos. Mi papá se llevó al sótano a mi mamá jalándola del pelo mientras mi mamá estaba llorando y gritando de dolor. Mi hermano y yo nos fuimos a la habitación corriendo a escondernos de papá cerdito para que no nos pegara, pero mi papá nos encontró momentos después de que mi mamá dejara de gritar cuando intentó huir de la casa. Nosotros asustados no pudimos hacer nada, mi papá agarró molesto de las orejas a George y le pegaba mientras George lloraba y gritaba, pero mi papá lo noqueó pegándole en la cabeza. Yo intentando defender a mi hermanito, intenté quitar a mi hermano de ese monstruo que le llamo padre, pero no pude hacer nada más, solo lo pude morder y pegarle y mi papá, molesto me pegó muy fuerte así noqueándome también. Cuando desperté me di cuenta que estábamos en el sótano encarcelados. Mi mamá estaba amarrada en una silla con sangre y con muchos moretones, mi hermano estaba en shock por esa horrible escena, y solo queríamos ayudar a mi mamá porque no queríamos que muriera por ese monstruo. Después de que nos encerraron a mí y a mi hermano junto a mamá, nos han pegado demasiado, y nos han sacado demasiada sangre. No creo que podamos soportar más días, yo creo que este es nuestro fin. Y no creo que podamos escapar nunca de aquí. Mi papá nos explicó por qué estaba haciendo esto. Y demasiado enojado nos dijo que nosotros no éramos sus hijos, porque mamá cerdita le había hecho infiel con el Dr. Brown, y que nosotros éramos hijos del doctor. Nosotros impactados solo nos quedamos en shock y llorando. Mi papá furioso sacó una motosierra y empezó a descuartizar a mamá cerdita, matándola al instante y sin que pudiera hacer nada. Solo le salían demasiadas lágrimas cubiertas con demasiada sangre que salía de su cabeza. Yo grité desesperadamente para que al menos alguien nos oyera y si nos oyó alguien, era Susie que estaba en mi casa por ayuda, ella y Rebecca que al ver la escena se quedaron en shock y más Rebecca que cuando la vio mi papá al instante la agarró y la empezó a matar con la motosierra. Susie solo fue la única que no la vio porque se escondió. Cuando mi papá se fue arriba por un cuchillo a la cocina para apuñalar más a Rebecca, Susie la oveja actuó rápidamente y empezó a abrir la jaula en donde estábamos, sin embargo, mató a Susie al instante y le empezó a cortar la cabeza para después lanzarla contra mí. Mi hermano ya no podía más, estaba demasiado traumado con la situación y no pudo hacer nada más que llorar y gritar desesperadamente. Mi papá solo le pudo pegar para que dejara de chillar y gritar. Mi papá estaba dormido en el sillón, estaba roncando. Y vi que Susie dejó la puerta abierta cuando la abrió y mi papá no se había dado cuenta de eso. Así que desperté a George y salimos de esa jaula. Cuando estábamos afuera de ahí escuchamos un grito de mi papá, diciendo que regresáramos o si no nos íbamos a morir lentamente y demasiado dolorosamente. Solo pudimos correr y sin mirar atrás. Cuando estábamos a punto de salir mi hermano se tropezó y se cayó. Mi papá lo agarró y no pude hacer nada. Cuando lo agarró lo empezó a apuñalar con el cuchillo que tenía en manos y yo solo pude correr porque no podía hacer nada más, solo pude correr afuera de la casa mientras escuchaba atrás como mi hermano suplicaba por ayuda, gritaba del dolor y escuchaba las apuñaladas que le daban. Rápido fui a la estación de policía y demandé a mi papá, pero de la nada mi papá llegó y empezó a matar con una escopeta a cada uno de los policías que habían, pero no me pudo dar a mí porque me escondí rápido en uno de los muebles que había. Rápido me fui de la estación y fui a la casa de mis abuelos. Cuando llegué todos estaban muertos. Mi papá me dijo que ya no había familia quien tuviera, pues había matado a todos junto al imbécil del doctor que era mi verdadero padre. Y yo nada más pude correr pues no podía hacer nada más y no sabía dónde ir. Mi papá con la escopeta que tenía en manos me disparó en la pierna inmediatamente dejándome en el suelo. Mi papá riéndose me empezó a decir que este ya era mi último suspiro y que ya no había nadie quien me salvara, sacando un cuchillo en el bolsillo y empezándome a dejar cortadas lentamente en la cara. Pero le dispararon a mi papá en la pierna y dejándolo en el suelo, también conmigo salvándome. Y los policías también ayudándome me levantaron y me llevaron a la camioneta policial, acabando todo esto. Han pasado 5 años después de esa vez. Mi papá murió después de querer matar a un policía y querer huir, le dispararon en la cabeza para darle fin a toda esta pesadilla. Sin embargo,
No dejo de oír todas esas voces en mi cabeza, de mi hermano, Susie, George, y mi mamá pidiéndome ayuda mientras mi papá los mata con ese cuchillo. Ya no puedo más con estas voces en mi cabeza, no puedo más con este mundo, no puedo más con nada. Simplemente quiero darle fin a esto, ya no puedo más con este mundo tan mierda. No puedo más con nadie, solo necesito hacer esto. Esta es la última nota sobre todo lo que pase con ese infierno que pase y cómo mataron a toda mi familia completa, y cómo mi propio padre mató a mi mejor amiga, hermano, madre y todos. Esta es una carta de despedida. Bye.